Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del módulo 2 en relación al manejo de financiamiento público, que corresponde a la sesión número 3 de este programa. Vamos a dar inicio con el tema del financiamiento público y este concepto lo tenemos regulado en el artículo 21 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y es en relación a que todo partido político que participa dentro de una campaña electoral tiene el derecho del financiamiento público, toda vez cumpla con determinadas reglas que posteriormente las vamos a ir observando. En el presente es indicar que el ingreso proveniente, que es un ingreso proveniente del Estado que contribuye al financiamiento de los partidos políticos y es equivalente a 2 quetzales, perdón, a $2 de los Estados Unidos de América por voto legalmente emitido a favor del partido político. Esta es esta condición de voto legalmente emitido nos va a servir para efectos de observar las reglas posteriormente. El financiamiento público, como lo establece el artículo 21 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el financiamiento público se entregará en el mes de julio, dice, de cada año, exceptuando el año electoral, que son $2 por voto legalmente emitido a favor del partido político. Esta regla se exceptúa cuando los partidos obtengan por lo menos una diputación. Y dice que el financiamiento público, la regla número 1 es que siempre que el partido político obtenga no menos del 5% del total de sufragios válidos. ¿Y en dónde podemos ver esa condición? El proceso electoral se inicia con un decreto y finaliza o culmina con un decreto. En el decreto de inicio vamos a observar, o podemos observar, todos los empadronados por municipio y departamento, que también es una información que posteriormente nos va a servir para ver cómo se trabaja o cómo se maneja el tema del financiamiento público. Y también el decreto de finalización del proceso electoral se indica de cuánto es la totalidad de sufragios emitidos, no para organización política puntualmente, sino de manera global, la totalidad. Al tener ese monto total, podemos aplicarle una regla del porcentaje del 5%, y si el partido político por el que estamos apoyando obtiene el 5%, más del 5% de esa cantidad total de votos emitidas, pues va a tener derecho al financiamiento público. La otra regla es que pensemos que no llega al 5% del total de votos obtenidos, pero incorpora dentro de su estructura un diputado que gana en determinado distrito, obviamente también va a tener, igualmente dice la ley, tendrá derecho al financiamiento público. Para el efecto de poder comprender las reglas, debe de considerarse la lectura del artículo 21 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y en el presente caso, pues vamos a darle lectura a algunos aspectos que son sumamente fundamentales para comprender el procedimiento de cuándo procede el aporte y la manera en que se debe de distribuir el aporte del financiamiento público. Vamos a darle lectura, después vamos a ver el trámite para el pago del financiamiento público, pero no sin antes entender el procedimiento. Es importante que para efectos de llevar a cabo el desarrollo de este contenido del curso, tengan a su disposición la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Vamos a darle lectura al artículo 21 bis del financiamiento público para las actividades ordinarias de las organizaciones políticas. Y dice, el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en quetzales de $2 de los Estados Unidos de América por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del 5% del total de sufragios válidos depositados en las elecciones generales. El cálculo se hará tomando como base la mayor cantidad de votos válidos recibidos para los cargos de presidente y vicepresidente o por listado nacional. Ahí ya tenemos dos condiciones.
La segunda es que se exceptúa el requisito del 5% en los partidos que obtengan por lo menos una diputación al Congreso de la República, quienes recibirán igualmente financiamiento. Ahí están las reglas para efectos de obtener el financiamiento. La número 1 es obtener el 5% de votos válidos que supere el 5% del monto de los sufragios válidos en la elección, y la segunda, que incorpore una diputación. Y después venimos y leemos en las siguientes apartados del artículo: las organizaciones políticas destinarán, aquí estamos hablando de que deben de destinarlo de la siguiente manera: el financiamiento público de la forma siguiente: 30% para formación y capacitación de afiliados. Eso es sumamente importante. Vayámosle poniendo importancia a los porcentajes, que aquí igual manera en la diapositiva lo tengo enumerado, porque también ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder solicitar el financiamiento una vez cumplan con la condición para que se les otorgue el beneficio. El 20% para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional. Ese es el otro porcentaje. Ya llevamos en su defecto un 50%, 30 para uno y 20 para el otro. Después vayámonos en la literal C de este artículo. Dice 50% para el pago de funcionamiento y otras actividades del partido en los departamentos y municipios en los que el partido tenga organización partidaria vigente. Estos recursos se distribuirán en una tercera parte a los órganos permanentes de los departamentos y en los que el partido tenga organización partidaria vigente, y las otras 2/3 partes para los órganos permanentes de los municipios en los que el partido tenga organización partidaria vigente. Ya nos dimos cuenta que tenemos un 20% que es 30%, perdón, para formación y capacitación de afiliados. Tenemos un 20% para las actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional. Y tenemos un 50% que se debe de distribuir a departamentos y municipios. Para los departamentos, una tercera parte, y para los municipios, 2/3 partes. Y eso es lo que en su momento les voy a explicar, y vamos a hacer un ejercicio para comprender el procedimiento de la distribución. Sigamos con la lectura del artículo, y dice que en el año en que coinciden las elecciones, los partidos podrán destinar el total de la cuota anual del financiamiento público que les corresponde. Debemos de entender que este financiamiento, como lo explicaba en la primera presentación, dice que se debe de dividir el monto a percibir en 4 cuotas anuales, una anualmente, de las cuales una se debe de realizar la gestión para la recepción del financiamiento público en el mes de julio. Y la otra, que es la cuarta cuota, que coincide con el año electoral, podrán utilizarla para el proceso electoral y lo deben de manifestar de esa manera dentro de su asamblea de Comité Ejecutivo Nacional para poder llevar a cabo esa solicitud, y una vez tengan esa acta, la van a solicitar en el mes de enero, como indica la ley. Los recursos utilizados serán considerados como gastos para efectos del límite de gastos de campaña. Ese es otro tema también que vamos a ir observando, en virtud de que las organizaciones políticas o los partidos políticos y los comités cívicos electorales en el proceso de campaña tienen un límite de campaña, un límite de recursos para utilizar en la campaña. Para determinar los montos que corresponden a cada órgano permanente, se utilizará como base el cálculo el número de empadronados de la circunscripción en la última elección. Importante, porque en el ejercicio que vamos a llevar a cabo, vamos a tener una cantidad de empadronados por departamento y por municipio para poder realizar la distribución como corresponde. Los secretarios generales de los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales serán personalmente responsables del manejo de los fondos que se refieren en el presente artículo. El pago del financiamiento se efectuará dentro del periodo presidencial correspondiente en 4 cuotas anuales e iguales, y durante el mes de julio de cada año,
con excepción de los recursos establecidos en la literal D de este artículo que deberá otorgarse en el mes de enero. Ahí está la explicación con fundamento de lo que yo les explicaba, que las cuotas, 3 cuotas ordinarias del aporte del financiamiento público se realizan en el mes de julio y la que obviamente va a ser utilizada para campaña se hace en enero porque la campaña comienza por lo regular entre el 20 y el 21 de enero del año electoral. Para previa entrega de la asignación correspondiente, la organización política debe de acreditar mediante certificación de acta de Comité Ejecutivo Nacional la forma en que distribuyó el financiamiento. Este concepto en algunos momentos algunas personas o miembros de las organizaciones políticas o principalmente que se encarga del manejo del financiamiento su defecto le generaba un pequeño conflicto porque la norma dice de la manera en que distribuyó el financiamiento. Lo que sucede es que el acta que se hace a través del Comité Ejecutivo Nacional se debe de programar la manera en que se va a distribuir el financiamiento y de pronto el legislador incorpora el concepto distribuyó porque ya lo está planificando de cómo lo va a distribuir y esa acta es la que entonces ahora toma sentido en relación al trámite para el pago del financiamiento que tenemos en pantalla, que se dirige a la Dirección de Finanzas del Tribunal Supremo Electoral, realizando el cálculo del financiamiento público y solicita para el pago. Oficio, dentro de los requisitos para poder solicitarlo está el oficio de solicitud del pago del financiamiento público, constancia de vigencia del partido político, constancia de la representación legal de la organización política, recibo de cobro extendido por el partido político referido por la cantidad indicada correspondiente al año con firma legalizada del secretario general ante notario, recibido y el recibo de donación. Ese procedimiento, pues los partidos políticos actualmente ya lo conocen y para los que están iniciando, pues es emitir un recibo de donación autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria por el monto que le corresponde según la cuota obtenida. Otra condición en el numeral 5, otra vez volvemos a ver la certificación del acta del Comité Ejecutivo Nacional de la organización política, en donde se determine la forma en que se distribuyó el financiamiento, que sería en su defecto 30, 20, 30, 50. Ese porcentaje no va a cambiar. Lo único es que para efectos de poder establecer el 50, la manera de distribuir el 50%, pues se vuelve una tarea un poco mecánica y técnica y vamos a llevarla a cabo en esta presentación para que poder cumplir con las expectativas del que se está orientando en este momento y que en algún momento si tiene la oportunidad de ponerlo en práctica, que lo haga sin ningún problema. Se quedan en estos videos grabados de la manera en que se trabaja el tema del financiamiento. Pues aquí vamos a empezar. Vamos a explicar más o menos un cuadro de cifras de financiamiento electoral para organización política que ha obtenido por lo menos un 5% de votos válidos o una diputación. En el presente caso vamos a trabajar el tema de un caso con el 5% de votos válidos, que no va a variar en ningún momento por el tema de una diputación y que lo voy a explicar a continuación. En el año 2022, con el que se inicia el proceso 2023, el número de empadronados era de 7.235.430. Se recuerdan que dice la ley que según la cantidad de empadronados es la manera en que se va a distribuir ese 50% en municipios y departamentos. Y vamos a explicar posteriormente. Tenemos que son $2 de Estados Unidos de América y en el presente caso los votos válidos que obtiene la organización política son 361.772. Ese sería el mínimo que debe de obtener una organización política para poder obtener derecho a financiamiento, o la otra condición, que por ejemplo solo tuviera 361.000 exactos, no llegaría al 5%, por lo tanto no tiene derecho a financiamiento. Pero si incorpora una diputación al Congreso de la República, de igual manera tiene financiamiento, aunque sus votos no superen el 5%. Esa cantidad obviamente sí va a servir para poder hacer el cálculo del aporte que le corresponde. Vayámonos aquí, pues yo, este mismo ejemplo que tengo acá, lo tenemos dentro del caso práctico y lo incorporo de tal manera que nosotros comprendamos cuál es la mecánica o la lógica de este tipo de desarrollo del caso práctico que les estamos llevando. En este caso pusimos de manera hipotética un nombre de una organización política que se llama Gobierno en Democracia
Y esta entidad o esta organización política participa y obtiene dentro de su cantidad de votos válidos la cantidad de 644,000 en elección de presidente y vicepresidente. Se recordarán que eso lo establece la ley en el artículo 21 bis, y también en la elección de diputados por lista nacional solo obtiene 255,350 votos. En la condición 1 llega al 8.90%, significa que con ese valor obtiene financiamiento. Pero si fuera al revés, que solo hubiese tenido en votos de elección de presidencia y vicepresidencia la cantidad de 255,350 que observan acá, no llega a la cantidad del 5%. En el presente caso, como estamos haciendo un análisis nada más para efectos de poderlo presentar, resulta que hagamos un ensayo en que esta situación no cumple con el 5%. Sin embargo, si incorpora una diputación, tendríamos que colocar la X acá y su monto, en todo caso, a colocar en este apartado donde dice elección de presidencia y vicepresidencia, solo fueran 255, se colocan acá, y de pronto tal vez en el listado nacional podría, en ejemplo hipotético, pudo haber obtenido 250,300, igual tampoco llegaba al 5%, pero colocó una diputación, y la ley dice que se debe de tomar el valor mayor para efectos de otorgar el beneficio del financiamiento público, de tal manera que tendría que ir acá el monto mayor, según la elección de presidente y vicepresidente, que por lo regular siempre es el número mayor. Entonces se coloca acá, y con ese valor es que trabajaríamos el caso hipotético para poder llevar a cabo el desarrollo de ejemplo. En este caso, como sí cumple con el 5%, lo colocamos acá, y aquí nos da el dato de que sí supera a un 8.90%, tiene derecho al financiamiento, y vamos a continuar entonces con el ejemplo. Aquí la operación, este archivo, en el momento en que le llegue a ustedes, va a estar debidamente formulado. Aquí prácticamente indica qué hacer. El financiamiento que le corresponde al periodo 2024-2027 es este. Aquí está el cálculo en dólares. Si se da cuenta de manera práctica, toman este valor de 644,000 por 2, da esto en 1,288,000 dólares. Este valor lo dividimos dentro de 4, que nos queda de 322,000, y para efectos de aplicar, de otorgar, el valor dice que se debe de hacer la representación en quetzales, y el tipo de cambio autorizado en este año del 2024, cuando se hizo este ejemplo, estaba la tasa a 7.75. Si agrega el 7.75 y este valor de 2,495,500 es la conversión de este valor de 322,000, aplicando la regla del tipo de cambio de 7.75, nos da 2,495,500. Este es el valor que debe de incorporar el acta de Comité Ejecutivo Nacional para poder solicitar el financiamiento público, y en su defecto es la cuota anual que le corresponde a esta organización política que tenemos de ejemplo. Distribución del financiamiento. Se dieron cuenta entonces que una vez yo ya tuve este valor de 2,495,500, tengo que aplicarle la regla de distribución que establece el artículo 21 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es 20% para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional, 30% para formación y participación de afiliados, y el 50% que se debe de distribuir para los departamentos y los municipios. Hasta aquí yo creería que no hay ningún inconveniente con establecer este 30% y este 20% que consumen un 50% de manera automática de la cuota que se les va a otorgar. No hay ningún problema porque es simplemente por porcentaje. El inconveniente que en su defecto tenemos y que vamos a aprender cómo se trabaja es este 50% que habla que es para departamentos una tercera parte, y para los municipios 2/3 partes. Vayámonos entonces al ejemplo. Ya tenemos diagramado los valores incluso de los porcentajes según la cuota que nos corresponde, y nos vamos entonces al funcionamiento y otras actividades en los departamentos y municipios. Y aquí otra vez en el Excel que se les va a estar compartiendo está debidamente formulado para que solo con colocar los valores ustedes
puedan hacer o llevar a cabo el ejercicio. Si se dan cuenta, vuelvo a colocar la cuota que tengo derecho en el año 2024, que sería mi primera cuota, la divido dentro de 2, que sería la representación del 50%, y aquí, ya con números, le aplicamos la regla. 1/3 parte para departamentos y 2/3 partes para los municipios. Los montos deben de quedar de esta manera. Esto lo estoy explicando previamente, aunque vamos a continuar con la presentación para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que vamos a llevar a cabo en el caso práctico. Si se dan cuenta, estos dos valores sumados donan el monto exacto del 50% que tenemos acá. Entonces vamos a ir nuevamente, continuamos. Aquí la distribución dice que para departamentos se debe de hacer en función a la cantidad de empadronados que tenemos en ese departamento por municipio. En este caso, o departamento, en este caso tenemos la cantidad de los empadronados por departamento, que eso también va en el caso práctico, porque la labor acá es establecer cuánto le corresponde a cada uno en función al monto que le corresponde. Si regresamos nuevamente, veamos 415.916, 415.916 para departamentos. Aquí pues ya está, el ejercicio está finalizado, pero lo vamos a hacer de manera práctica, como les explicaba. Aquí tenemos la distribución municipal del financiamiento público. Otra vez necesitamos saber cuántos empadronados tiene aquí sí ya por municipio. El de Guatemala tiene 781,000, Mixco tiene 268,000. Y aquí tenemos que entender algo. El ejercicio va enfocado a una regla que también es importante entender. La ley electoral y de partidos políticos establece que para que un partido político tenga participación dentro de una elección, debe tener como mínimo 12 departamentos activos con participación vigente, y dentro de esos 12 departamentos, 50 municipios. De tal manera que el ejemplo va en ese sentido, que aunque acá solo es una parte de la presentación, en el Excel que se les va a estar compartiendo están los 50 municipios a manera de ejemplo. Y vamos a ir sacando los montos de tal manera que este valor de 831 que se recordarán que teníamos en esta presentación, de 831, ese mismo valor lo tenemos que distribuir ahora dentro de los municipios y vamos a ir observando qué monto le corresponde a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vayamos nuevamente entonces a la siguiente parte. Vamos a ver también el tema de las obligaciones que tienen los partidos políticos, y aquí sí solo son partidos políticos porque el financiamiento público no lo percibe ninguna otra organización política de las que define la ley electoral y de partidos políticos, siendo estas obligaciones que los partidos deben disponer como mínimo de una cuenta bancaria a nivel nacional para el manejo del financiamiento público. Estas son de las, otra vez, entramos a conocer el Acuerdo 61-2026 que reforma el 602 del año 2022, que en el artículo 18 queda de la siguiente manera, que los partidos deben de disponer como mínimo una cuenta a nivel nacional. De lo anterior informará por escrito la unidad especializada de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la apertura de la cuenta. Ahí surge una obligación para los partidos nuevos. Procedimiento, entrega del financiamiento público. El secretario general nacional dice, conjuntamente con el secretario de finanzas de cada organización política, podrá realizar la entrega de los recursos conforme a la distribución del financiamiento público realizada en acta de Comité Ejecutivo Nacional, a través de la emisión de cheques o transferencias bancarias hacia las cuentas monetarias o de ahorro a nombre de los secretarios departamentales o municipales en su respectiva circunscripción vigente, quienes tendrán a cargo la administración y manejo de los fondos recibidos, los cuales deben de liquidar trimestralmente. Esa es una ya obligación que tienen los partidos políticos de manera interna. Siempre este artículo 18, esa es parte de lo que actualmente está en el artículo 18, que fue reformado por el Acuerdo 60-2026. Procedimiento de registro contable. La organización política deberá registrar contablemente una cuenta por liquidar por los fondos del financiamiento público entregados a cada secretario departamental y municipal, quienes deberán remitir trimestralmente bajo juramento sus informes detallados de ingresos y egresos al secretario de Finanzas conforme a los formatos proporcionados
o la unidad especializada para el efecto con la documentación de soporte correspondiente. Se recordarán que en algún momento estuvimos hablando de que toda donación que se recibe se debe de entregar un recibo, el recibo de donación que extiende el partido político. En el presente caso tenemos que tener presente que lo que están manejando es efectivo porque es lo que la organización política le traslada a sus departamentos y a sus municipios. Entonces, su defecto para realizar estos gastos, el único documento de soporte correspondiente es la factura de la compra. No puede existir otro documento que respalde esos gastos. Eso también está regulado en este artículo 18 del 602, que fue reformado por el Acuerdo 61-2026. El procedimiento, el partido político, en cumplimiento a lo que establece el 21 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debe acreditar con certificación de acta del Comité Ejecutivo Nacional la forma en que distribuyó el financiamiento para efectos de la solicitud correspondiente. Eso ya lo explicamos, ya lo vimos. En los supuestos que al momento de la recepción, y esto sí es importante, en los momentos que al momento de la recepción del aporte del financiamiento público solicitado, alguna organización departamental o municipal pierda vigencia o se desintegre, podrá acreditar mediante nueva certificación de acta de Comité Ejecutivo Nacional la manera en que se haga efectiva la distribución de la cuota del financiamiento público recibida. En el entendido a lo siguiente, que yo, como partido político, para hacer mi solicitud del financiamiento, llevo a cabo una asamblea de Comité Ejecutivo Nacional e incorporo a toda mi organización partidaria vigente y debo de describir los porcentajes que le corresponden a cada una de ellas. Pero como el procedimiento de desembolso puede tardar entre 2 meses a 3 meses o dependiendo de la asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas hacia la cuenta del Tribunal Supremo Electoral para este tipo de desembolsos, puede hacer que tarde un poco más. En su defecto, en el momento de percibirlo, por ejemplo, puede hacer, a manera de ejemplo, que en el municipio en el departamento de Guatemala, el municipio de Chinautla perdió vigencia. Ya no tiene ninguna razón de otorgarle financiamiento público porque no tiene representatividad. Ya no existe un departamento, un secretario municipal que se haga responsable del aporte. Entonces, para que ese aporte no se quede en el aire, ese monto que le correspondía a Chinautla, se debe de nuevamente hacer una redistribución atendiendo a lo que dice el 21 bis, a todos los municipios y a todos los departamentos en donde se tenga organización partidaria vigente. Esa es la regla. Por eso es que en algún momento pueden existir 2 actas, una para pedir y la otra cuando ya se tiene en la cuenta del partido político el monto que se le fue otorgado y es de su conocimiento que ya no tiene vigencia en una de las de la parte de la estructura en la que inicialmente se solicitó financiamiento, se debe de redistribuir de manera que no existan saldos pendientes y que tenga algún tipo de compromiso el partido político para el manejo del financiamiento público. Y dice que de ambas actas deberá de remitir copia certificada a la unidad especializada dentro del mes inmediato siguiente a la finalización del periodo fiscal en el que se haya realizado las mencionadas actas. Y ese es parte del procedimiento. También como parte del procedimiento, en el caso de que los secretarios departamentales y municipales no acepten los fondos, porque es algo que también sucede, puede ser que exista organización partidaria vigente, pero un secretario municipal o departamental no desea tener esta responsabilidad del manejo del financiamiento, o existieren causales justificadas, como se indica en el artículo, que impide la entrega de los recursos respectivos, el secretario general, conjuntamente con el secretario de Finanzas, podrá optar por efectuar directamente los pagos de servicios, adquirir bienes a favor del departamento o municipio por el monto total asignado según la distribución antes indicada. Volvemos a las actas, ahí se recuerdan que a través de actas se hace previamente todo el proceso de distribución, debiendo crear los mecanismos de control interno para la documentación correspondiente e incluir dicha información en los informes trimestrales a los que se refiere la literal C del presente artículo. En este artículo, puntualmente en el 18 del acuerdo 602, está regulado el tema de los informes trimestrales que debe de presentar las organizaciones políticas. En año electoral y fuera de ello. Esos informes son siempre trimestralmente y se debe de hacer
la liquidación cada año, que para el efecto tendrán una presentación específica para tema de cumplimiento de informes. Procedimiento: todo gasto que realice los secretarios departamentales y municipales a través del secretario general, conjuntamente con el secretario de Finanzas, debe estar respaldado con la factura o cualquier otro documento autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria con el fin de liquidar el financiamiento público. Y saben, quiero acotar aquí lo siguiente. Colocamos que cualquier otro documento emitido por la Administración Tributaria, en virtud que existen todavía municipios en los cuales tienen sus empresas, las municipalidades tienen su empresa para poder, por ejemplo, producir energía eléctrica. Entonces ponen a disposición de la comunidad o de la población este servicio. Sin embargo, ellos, por no ser entidades lucrativas, no pueden emitir factura. Lo que emiten también es un recibo autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria, como lo hacen los partidos políticos, y en cambio, a cambio de una factura van a tener este recibo, que es el único ejemplo que de pronto se me ocurre para poderles brindar, y que por esa razón se dejó también que cualquier otro documento autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto es el tema del financiamiento público. Muchas gracias por su atención en esta parte teórica, porque ahora nos vamos a la parte práctica. Por lo tanto, entonces nos vamos a salir de la presentación y vamos a empezar con el caso práctico, que en su momento, pues yo les explicaba que íbamos a bien tenerlo y que es parte de la documentación que se presenta en el presente curso virtual, que se está poniendo a disposición de todas los ciudadanos o toda la ciudadanía, con el fin de que puedan también obtener conocimiento de cómo opera el tema de las actividades de las organizaciones políticas, principalmente con el tema del financiamiento. En el caso práctico, recordarán que les dije que teníamos un partido político, pues que lo creamos para efectos de práctica, que se llama Libertad y Democracia, y que participa en las elecciones de Parlamento Centroamericano el año 2019 acá, pero realmente es en el 2023. Será un dato que tendremos que cambiar en el momento de presentarles los archivos, y que así lo van a encontrar ya publicados. Esta organización está constituida como una entidad de derecho público y constituida, dice, maneja derecho público de manera indefinida, con personalidad jurídica, capacidad para adquirir ejercicios de derechos y obligaciones, contraer obligaciones, que tiene patrimonio propio, que fue inscrita en el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral el 5 de febrero del año 2008. Eso no cambia, porque las organizaciones políticas en algún momento llevan ya mucho tiempo de participar en las actividades políticas del Estado de Guatemala. La organización política, en su defecto, alcanzó en la elección de presidencia y vicepresidencia un total de 6.444 votos válidos, de un total de votos de 7.235.400 votos emitidos. De manera general, se recordarán que esa es una de las condiciones que establece la ley. Al hacer el cálculo nos dimos cuenta que sí supera el 5%, y por eso el ejercicio va en ese sentido. Para la elección de diputados por lista nacional, pues solo obtuvo 255.350 votos. Y en el escaño del Congreso, pues adquirió derecho de recibir financiamiento, por el tema pues obtiene derecho a recibir financiamiento público ya en el año 2024, y pues se hace la distribución de la manera siguiente, como les expliqué en la diapositiva, que el procedimiento establece la ley que debe ser un 20, 30, 50. Una vez establecido este valor, resulta que en el decreto de inicio de campaña se presenta un cuadro similar a este, de empadronados por departamento y por municipio. De tal manera que, si me preguntan de dónde obtuve estos datos, es de ese acuerdo, ¿sí? Del acuerdo 1-2023, del decreto 1-2023 que emite el Tribunal Supremo Electoral. Y como esta organización política, para poder participar, está dentro del mínimo, que son 12 departamentos, la cantidad de estos departamentos es este monto de empadronados, que vean, pónganle ojo a este detalle porque nos va a servir. Posteriormente decimos que el número de empadronados por municipio de los 12 departamentos son los siguientes, y también de la misma manera ya saben de dónde saqué los datos, que es del decreto de apertura de la campaña.
Aquí está la totalidad y cuadra con el valor que está acá arriba en los departamentos, porque estos son sus departamentos donde él tiene organización partidaria vigente y obviamente se va con el mínimo, tiene 50 y cada municipio esta cantidad. Otra situación que también se incorpora en el cuadro, se recordarán que en el Excel que yo puse de ejemplo, en la diapositiva, colocamos que el tipo de cambio es 7.75 para el año 2024. Y aquí hay algunas instrucciones que se deben de seguir para poder llenar el cuadro de Excel. Sin embargo, yo me voy a ir a la práctica. Quiero que, que juntos vayamos haciendo el análisis de la información. Vámonos a la página primera, porque aquí están los datos que nos van a servir de momento. Y vamos a irnos entonces al cuadro de Excel. Y aquí pues tengo yo un dato que lo vamos a quitar para que ustedes también vean. También vamos a quitar el de 7.75 para que ustedes también vean cómo es que se trabaja. Para que vayamos haciéndolo de pasito a pasito. Vayámonos, pues si quieren hasta lo pueden, como seguramente van a tener impresora ahí, van a poder imprimirlo. 244,000 de total de votos de presidente y vicepresidente. Entonces lo vamos a colocar. Ya con esto, pues ya tenemos un dato importante, que con esta la regla número 1 está cumplida y superamos el 5%. De pronto, esta organización política le corresponde financiamiento público. Pero tratemos de llenar el cuadro. Resulta que por lista nacional, el monto que obtuvieron solo son 255,350. Coloquemos los 255,350. Y vean, con esta situación, si esta situación se hubiese repetido acá en la pestaña, en esta casilla, no hubieran tenido derecho a financiamiento porque no hubiesen superado el 5%. De esta manera, si se dan cuenta acá, me dice que esta es la cantidad de votos. Y la ley me indica que son $2 por voto. Entonces, este valor lo vamos a multiplicar por 2 y es el valor que va acá. El cuadro que les vamos a presentar está debidamente formulado. Si se dan cuenta, aquí hay una fórmula que me multiplica este valor por 2. Después, posteriormente, nos dice que el tipo de cambio, se recordarán, decía que era de 7.75 y lo colocamos. Inmediatamente, entonces ya sé de cuánto es mi cuota del primer año 2024 por el cual en ese momento se hizo el ensayo. Aquí, para que tengamos un poquito de comprensión, este valor, ¿se recuerdan lo que la ley indica? Dice que este valor total debe de ser distribuido en 4 cuotas. De cual manera, aquí estamos hablando todavía en dólares. Dólares y dólares. Pero para poder sacar el valor de esta cuota, porque estas van a ser 4 cuotas iguales a este valor, ¿sí? Le aplicamos el tipo de cambio y automáticamente tenemos que el primer valor es de 2.495.500. Entonces, vayámonos acá. Resulta que este ejercicio, vamos a colocarle acá una X, porque es el que efectivamente nos va a dar el beneficio del financiamiento, porque solo con el total de votos válidos de presidente y vicepresidente tenemos derecho al financiamiento público. Aquí ya está comprobado, tenemos 8.90 como parte del ejercicio. Posteriormente vengo acá en un cuadro y digo, bueno, ya tengo mi cuota que es esta, de 2.495.500, los coloco acá. Y aquí vamos a ir cambiándole. De hecho, allá habían unos cambios que este archivo me lo traje, que no era el que correspondía, pero ya le hice los arreglos necesarios. Para las actividades me dice que yo debo de atender 2 parámetros, hacer una distribución, la primera de un 20%, 30% y en un 50%. Las 2 primeras se quedan intactas en el momento en que se les saca un porcentaje del 20-30%, pero el 50% recordarán que dice que es para actividades de departamentos y municipios y la regla me dice que les debo de dar una tercera parte a los departamentos y 2 terceras partes a los municipios. De tal manera que este 1.247.750 lo debo de distribuir de la manera en que la ley me indica. Y de pronto, aquí lo puedo hacer. Yo vengo jalando la cantidad para que tengamos idea de qué es lo que estamos trabajando. Y una vez ya tengo comprometido un 50%, me queda el otro 50%. Pueden hacerlo de diferente manera. Este total dividido 2 y el monto lo colocamos acá o utilizamos algún tipo de recurso de fórmula para poderlo hacer como lo hice yo,
que este cuadro, como les explico, va a ir debidamente formulado. Está totalmente formulado. Entonces, me extiende que una tercera parte de 415,916.47 es para departamentos y 2/3 partes para los municipios. Y cuando yo sumo estos valores, me coincide con mi 50% que estoy obligado a distribuir. Hasta ahí esperaría yo que vayamos bien con el ejemplo. Lo estoy haciendo de manera despacio para que se vaya entendiendo, y que este va a ser el archivo que se les va a compartir para que lo puedan ir desarrollando. El ejemplo este mismo ejemplo seguramente es el que se les va a estar compartiendo. Ahora, me dice la regla que establece el 21 bis de la ley, que en cada municipio tengo que tener conocimiento de cuántos empadronados son por departamento. En el presente caso, vamos a hacer en la primera página solo departamentos y en la segunda vamos a hacer los municipios. Me dice que yo debo de distribuir esta cantidad que ya tengo acá, la coloco, para que saber qué monto le corresponde a cada uno de estos departamentos. Y la regla es sencilla. Lo vamos a ir haciendo en Excel. Le colocamos el signo igual, que sería este valor, por el signo por esta cantidad de empadronados, que se recordan que les pedí que le pusieran un poquito de ojo porque nos iba a servir. Ahí está, miren, anotado la cantidad de empadronados. Y le vamos a poner aquí, perdón. La regla es esta casilla de empadronados dividido del municipio por la totalidad. Y después le colocamos el signo por 100. Eso es lo que vean. Quiero que lean aquí, miren, esta fórmula. Ya está hasta dibujada, aparte que está graficada, porque eso está graficado ahí en el archivo para que lo puedan operar. Dice que A dividido, este es el A dividido B por 100. Esa va a ser mi fórmula. Y le doy Enter. Para efectos de que yo pueda, por ejemplo, si el Excel funciona de la siguiente manera. Si esta casilla ya me funcionó y me dio un resultado correcto, yo podría venir acá y que se me marque la X gruesa, como dicen los muchachos técnicos en informática, para poder arrastrar hacia abajo para que me copie la fórmula. Sin embargo, si se dan cuenta, me da error, porque lo que hace es que me va cambiando las casillas. Miren dónde anda cada casilla, y aquí hacia abajo me va marcando la línea verde donde se mueve el valor. Por lo tanto, no funciona así. Pero para efectos de que funcione, entonces abrimos esta fórmula y nos colocamos acá, vean, justo después de la diagonal, que significa división, y le damos, pinchamos, tocamos o pushamos, como el concepto que ustedes quieran, la tecla F4. F4. Y cuando yo la pacho, vean lo que hace. Me dice, esto lo que va a hacer es que me va a dejar fijo este valor de los empadronados. De tal manera que aquí ya no falla. Le doy Enter. Y entonces, ahora sí, atendiendo al concepto de los muchachos informáticos, le damos a arrastrar hacia abajo. Y vamos a ver, creo que algo nos salió mal. Ah, sí, perdón, no se grabó. Por no haberse grabado, lo del pushar el F4 nos falló. F4, le damos Enter, y aquí sí. Vean. Tenemos el 100% de manera dividida. Ahora ya puedo decirles que a Jalapa le corresponden 16,000 quetzales, a Escuintla le corresponden 23, al Quiché le corresponden 19,000, ¿sí? Y al que más le corresponde, porque tiene más empadronados, es al departamento de Guatemala, 227,000. Este es el procedimiento de distribución. Aquí ya cumplimos con la primera regla, distribuir una tercera parte, porque como ya la calculamos acá, lo hicimos en el cuadrito anterior, ¿se recordarán? Volvamos al cuadrito anterior. Aquí está, mire, 415,916. Ya tenía yo el valor establecido, que era lo que iba a distribuir. Ahora lo hago acá. Sé que en algún momento puede hacer que esto les genere duda de dónde se colocó
el F4 y es justamente ahí. Miren, después de la E41 dividido y se hace la operación primero. Ya que se realizó, se regresa, se apacha el F4, se le da Enter, queda grabada y ya solo le damos copiar hacia abajo y vamos a tener mucho tiempo para poder llevar a cabo el ejercicio porque vamos ahora sí, ya tenemos resuelto el tema de los departamentos. Vámonos a los municipios y como vean acá hay que ir haciendo esa misma operación muchas veces, pues yo creería que no vamos a tener ningún inconveniente. Incluso voy a tratar la manera de hacer la mayor cantidad posible para que se vaya quedando el ejercicio. La regla sigue siendo la misma. Ponemos el signo diagonal y dice que tenemos que colocar A dividido B. Nuestro A es este, miren esta columna. Entonces es A dividido y nuestro B en todo momento va a ir siendo el total de empadronados por cada departamento. Se recordarán que eso es lo que dice el cuadro. Entonces, por 100. ¿Ya? Le damos Enter. Pero después de que le damos Enter, abrimos la fórmula, nos colocamos acá, después de la diagonal de división, le damos F4, miren, se nos transforma en como que en dólares ahí el número, solo le damos Enter y otra vez la operación hacia abajo. Si se dan cuenta, aquí me faltó 1. Tenemos el 100%. Ahora yo ya sé que a Guatemala municipio solo le corresponden de estas 2/3 partes, 503,000, a Misco le corresponden 173,000, a San Juan Zacatepeque 62 y así sucesivamente. Vayamos otra vez, como les expliqué, vamos a tener la oportunidad de hacer la fórmula cuantas veces sea necesario con el fin de que se nos vaya quedando. Dividimos pues, siempre por la cantidad de empadronados por 100. No se les olvide. Como les digo, ahí está vuelvo a repetir, aquí está la fórmula. Miren, esa es la fórmula. A dividido B por 100, que es lo que siempre hicimos acá. Y para no estar haciéndolo uno por uno, vamos acá, F4, le damos Enter y otra vez volvemos a trabajar. Si se dan cuenta, de esta manera, pues creo que lo voy a ir haciendo rápido porque si lo hago uno por uno, sería demasiado tiempo, tanto para, en mi caso que estoy haciendo una presentación, como para la persona que está participando en este curso virtual para que lo lleve a cabo. Y yo creería que con esto vamos a hacer otro ejercicio más que tengo acá otra vez el monto, el A dividido B por 100. Y a este valor, ya que abrimos la celda, le colocamos otra vez, solo pushamos la tecla F4. Ya que se coloca así como dólares, le damos Enter y ya podemos otra vez copiar hacia abajo. Este es el procedimiento que vamos a realizar y podríamos en todo caso, para efecto de, una de las maneras de observar o ver que todo lo estoy haciendo de manera correcta es que aquí me totalice un número 100. Como ustedes ven, es 100%. Eso es lo que significa este valor y en todos me tiene que quedar 100%. Una vez logre culminar con todas estas condiciones en cada uno de los cuadritos, el total que voy a tener que tener sumado en esta casilla es de 831,833.33 hasta aquí al final. Como pueden ver, ahorita solo vamos por un monto de 300 porque solo llevamos únicamente 3 partes del ejercicio. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que hayan comprendido. Pues aquí uno último para que siempre sigamos creyendo de que es lo mismo que hay que hacer. Este que es el A dividido B por 100. Le damos Enter, lo volvemos a abrir acá después de la diagonal, le colocamos F4, le damos Enter y lo copiamos. Listo, ahí está, miren. Para efectos de que ustedes puedan ir realizando ese ejercicio, hay que completar todas para poder obtener el resultado final para que se observe que todo cuadró de manera correcta. Pues con esto creo yo que tenemos a bien terminar el curso de financiamiento público. Agradezco su atención y seguramente el Instituto de Capacitación del Tribunal Supremo Electoral
estará siempre con la apertura para poder resolver las dudas que en su momento se les puedan ir presentando. Muchas gracias por su atención. Que tengan un bendecido día.